Imagina estar en un momento de profundo dolor e incertidumbre, donde todo parece perdido. ¿Alguna vez te has sentido así? Muchas veces, las circunstancias nos llevan a cuestionar nuestros caminos. Pero es precisamente en esos momentos cuando la lealtad y el amor pueden transformar nuestras vidas de manera inesperada. La historia de Ruth, una moabita que eligió quedarse al lado de su suegra Noemí en medio del dolor y el luto, nos enseña sobre la fuerza del compromiso y la fidelidad. Incluso en tierra extranjera, Ruth encontró un nuevo propósito y fue grandemente recompensada, convirtiéndose en ancestro del propio Jesús. A través de la lealtad y el amor familiar, ella nos muestra que la fidelidad, incluso en los momentos más difíciles, siempre encuentra su recompensa. ¿Estás listo para descubrir cómo esta historia puede transformar tu vida? En una época distante, en la tierra de Belén de Judá, el pueblo enfrentaba un periodo de profunda angustia e incertidumbre. El sol abrasador castigaba la tierra, y la lluvia, que antes traía vida y esperanza, se había alejado, dejando los campos secos y los ríos sin fuerza para fluir. Las cosechas, que antes garantizaban el sustento de las familias, se convirtieron en un sueño lejano. Ya no había trigo en los graneros, ni cebada para los animales. El hambre comenzó a azotar los hogares, y la desesperanza se extendía como una sombra sobre el corazón de las personas. En medio de este escenario desolador, vivía un hombre llamado Elimelec. Era un hombre de fe y principios, conocido por su sabiduría y por liderar a su familia con amor y devoción. Elimelec, junto a su esposa Noemí, una mujer fuerte y de gran corazón, vivía una vida sencilla, pero llena de gratitud hacia Dios. Tenían 2 hijos, Malón y Kelión, jóvenes que traían alegría y orgullo a sus padres. Sin embargo, a pesar de toda la fe y esperanza que Elimelec y su familia depositaban en Dios, el hambre no daba señales de tregua. Cada día se volvía más difícil, y las estanterías vacías en la casa comenzaban a ser un doloroso recordatorio de la gravedad de la situación. Las risas de los niños en las calles fueron reemplazadas por el sonido del llanto silencioso de las madres que no tenían que darles a sus hijos. La situación en Belén se había vuelto insostenible. Elimelec sabía que debía tomar una decisión difícil para salvar a su familia. Pasó noches en oración, pidiendo orientación a Dios, buscando una salida para aquel tormento. Su corazón estaba dividido, pues amaba su tierra, el lugar donde sus antepasados habían vivido y donde él había construido su vida. Pero el amor por su familia era mayor, y ya no podía ver más el sufrimiento en los ojos de su esposa e hijos. Fue entonces cuando, después de mucha reflexión y oración, Elimelec tomó una decisión que cambiaría el destino de su familia. Decidió partir de Belén, dejar atrás todo lo que conocía y buscar refugio en una tierra extranjera, Moab. Moab era una tierra distante, habitada por un pueblo diferente, con costumbres y creencias distintas. Sin embargo, Elimelec creía que en esa tierra habría una oportunidad de supervivencia, de encontrar el sustento que su familia tanto necesitaba. Noemí, siempre al lado de su esposo, comprendió la gravedad de la situación y apoyó la decisión de Elimelec, aunque con el corazón pesado de tristeza por dejar su tierra natal. Juntos, prepararon a Malón y Kelión para la larga travesía que les aguardaba. No sería un viaje fácil, el camino era largo y lleno de desafíos, pero la esperanza de un futuro mejor los motivaba a seguir adelante. Mientras se despedían de Belén, Elimelec miró hacia atrás una última vez, contemplando las colinas y los campos que un día fueron verdes y fértiles. Sabía que partía sin garantía de retorno, pero llevaba la fe de que Dios los guiaría y protegería en cada paso del camino. Así, con coraje y determinación, Elimelec, Noemí, Malón y Kelión dejaron atrás la tierra de Belén y partieron rumbo a Moab, una tierra desconocida, pero que traía la promesa de un nuevo comienzo. Tras la larga y extenuante jornada, finalmente Elimelec, Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, llegaron a la tierra de Moab. El camino no había sido fácil, las rutas eran arduas, y el desánimo a veces pesaba sobre sus hombros. Pero, al avistar Moab, una tierra llena de nuevas promesas, un soplo de esperanza renovó sus corazones. El contraste entre la sequía de Belén y la tierra fértil de Moab era evidente. Las colinas verdes y los campos llenos de cereales trajeron un alivio inmediato al alma de aquella familia, exhausta y hambrienta. En Moab, encontraron un nuevo hogar y comenzaron a reconstruir sus vidas. A pesar de las diferencias culturales y religiosas entre los israelitas y los moabitas, Elimelec y su familia fueron bien recibidos.
Pronto encontraron un lugar donde establecerse y comenzaron a trabajar para garantizar el sustento necesario. Noemí, con su habilidad y sabiduría, cuidaba de la casa, mientras Elimelec y sus hijos ayudaban en la cosecha y en las tareas diarias. Sin embargo, la tranquilidad que la familia había logrado fue abruptamente interrumpida por una tragedia inesperada. Elimelec, el pilar de aquella familia, enfermó gravemente, y en poco tiempo, falleció. El dolor de la pérdida fue devastador para Noemí. Ella, que ya había dejado atrás su tierra natal y enfrentado tantas dificultades, ahora se veía sola en una tierra extranjera, sin su esposo a su lado. Noemí se aferraba a su fe, pero el vacío dejado por Elimelec era profundo y doloroso. A pesar del dolor, la vida continuaba, y Noemí encontró consuelo en la presencia de sus hijos, Malón y Kelión. Ellos, ahora como jóvenes adultos, decidieron que era hora de formar sus propias familias. Moab era una tierra nueva para ellos, y allí conocieron a dos mujeres moabitas que cambiarían el rumbo de sus vidas, Ruth y Orfa. Ambas eran mujeres de gran carácter y bondad, y pronto conquistaron el corazón de los jóvenes. Con el tiempo, Malón se casó con Ruth y Kelión con Orfa, trayendo un nuevo brillo al hogar de Noemí. Noemí, aunque aún de luto por la pérdida de Elimelec, encontró un poco de alegría en sus nuevas nueras, quienes la trataban con respeto y amor. La casa volvió a llenarse de vida, y la esperanza de días mejores comenzó a florecer nuevamente. Noemí, Ruth y Orfa crearon un vínculo fuerte, compartiendo historias, tradiciones y cultivando una convivencia armoniosa. Sin embargo, el destino tenía más desafíos reservados para Noemí. Malón y Kelión, quienes habían dado un nuevo aliento a su vida, también enfermaron. Lo que comenzó como una simple indisposición rápidamente se transformó en algo mucho más grave. Noemí hizo todo lo que estuvo a su alcance para cuidar de sus hijos, pero, al igual que su padre, Malón y Kelión no resistieron y también fallecieron, dejando a Noemí devastada y sin suelo bajo sus pies. Ahora, Noemí se encontraba en una situación aún más dolorosa que antes. No solo había perdido a su esposo, sino también a sus dos hijos, quienes eran su última conexión con Elimelec. En Moab, una tierra donde había buscado refugio y seguridad, ahora se veía sola, sin su esposo y sin sus hijos, rodeada únicamente de recuerdos y de un profundo dolor por su pérdida. Noemí estaba desolada. Su alma estaba rota, y su corazón, aplastado por el sufrimiento. Miraba a su alrededor y veía lo que quedaba de su familia, sus dos nueras, Ruth y Orfa. Ellas también estaban de luto, llorando la pérdida de sus maridos, pero, aun en medio de su propio dolor, permanecieron al lado de Noemí, intentando de alguna manera aliviar la carga que ella llevaba. Noemí se sentía vacía, como si toda la alegría hubiera sido arrancada de su vida. Comenzó a pensar que tal vez Dios se había olvidado de ella, que todas sus oraciones y esperanzas habían caído en oídos sordos. La amargura empezó a apoderarse de su corazón, y comenzó a cuestionarse si había algún propósito en su supervivencia. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que envolvía a Noemí, una pequeña llama de esperanza aún brillaba. Las palabras de Elimelec, el amor de sus hijos, y el cariño de Ruth y Orfa mantenían esa llama encendida, aunque débil. En ese momento de gran dolor, Noemí aún no lo sabía, pero esa llama de esperanza se convertiría en un nuevo comienzo, una historia de redención que cambiaría el curso de sus vidas y que resonaría a través de los tiempos. La jornada de Noemí estaba lejos de terminar, y aún en medio de tanto dolor, Dios estaba preparando algo extraordinario para ella. Deja un like si estás disfrutando de esta increíble historia de vida de Noemí y Ruth. Cierto día, mientras Noemí estaba sentada, perdida en sus pensamientos, escuchó un rumor que corrió por las tierras de Moab como un viento suave y prometedor. Era una noticia que parecía demasiado buena para ser verdad. El Señor había mirado a su pueblo en Belén y bendecido la tierra nuevamente con pan. Las lluvias habían regresado, las cosechas estaban abundantes, y el pueblo de Israel, que tanto había sufrido, ahora se alegraba con la abundancia. Noemí sintió que algo despertaba dentro de ella. El corazón, que antes estaba pesado y amargado, comenzó a latir con una nueva esperanza. La idea de regresar a su tierra natal, de ver nuevamente las colinas de Belén, donde su vida había comenzado, le trajo una sensación de paz que hacía mucho no sentía. Sabía que la decisión de partir hacia Moab había sido la correcta en su momento, pero ahora era hora de volver a casa. Belén la llamaba, y Noemí sintió que allí encontraría el consuelo que tanto necesitaba.
Sin embargo, Noemí no estaba sola. Ruth y Orfa, sus nueras, estaban a su lado, compartiendo su dolor y siendo su apoyo en los momentos más difíciles. Noemí, a pesar de amarlas profundamente, sabía que el viaje de regreso a Belén sería largo y lleno de incertidumbres. También sabía que, en Moab, Ruth y Orfa aún tenían la oportunidad de rehacer sus vidas. Eran jóvenes, tenían a sus familias y podrían casarse de nuevo, construir una nueva vida, mientras que Noemí, en su vejez, ya no esperaba más que una paz tranquila. Con el corazón apretado, Noemí llamó a Ruth y Orfa para hablar. Necesitaba ser honesta con ellas, por más que eso le causara dolor. Con una voz suave, pero firme, Noemí explicó su decisión de regresar a Belén. Les habló sobre la bendición que el Señor había derramado sobre su pueblo y sobre su deseo de volver a su tierra natal, donde tal vez su alma encontrara descanso. Noemí entonces miró profundamente a los ojos de sus nueras, y con lágrimas que amenazaban con caer, las animó a quedarse en Moab. «Hijas mías», dijo con la voz quebrada, «ustedes han sido una gran bendición para mí, y les estaré eternamente agradecida por todo lo que han hecho. Pero ahora es el momento de que sigan adelante. Quédense en Moab, donde tienen a sus familias, donde pueden encontrar nuevos esposos y tener hijos. No necesitan cargar con el peso de mi sufrimiento. Yo soy vieja, y ya no tengo esperanzas. Pero ustedes, aún tienen toda una vida por delante». Ruth y Orfa, al escuchar las palabras de Noemí, se sintieron profundamente conmovidas. No podían imaginar sus vidas sin Noemí, quien se había convertido en una segunda madre para ellas. Las tres se abrazaron, y el llanto que antes contenían, ahora fluía libremente, una mezcla de dolor, amor y miedo por lo que el futuro les deparaba. Orfa, aunque reacia, se dio cuenta de que Noemí tenía razón. Con el corazón roto, decidió seguir el consejo de su suegra. Besó a Noemí y a Ruth, despidiéndose con promesas de que siempre las recordaría y que las amaría por siempre. Con una última mirada, Orfa se alejó, volviendo con su familia en Moab, donde esperaba encontrar un nuevo comienzo. Ruth, sin embargo, sintió algo diferente en su corazón. A pesar de las palabras de Noemí y de la lógica de su decisión, no podía imaginarse dejando a su suegra. Algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante, no con Orfa, sino con Noemí. Sabía que el viaje sería difícil, que el camino a Belén estaba lleno de incertidumbres, pero su lealtad y amor por Noemí eran más fuertes que cualquier miedo o duda. El sol se estaba poniendo en el horizonte, lanzando un brillo suave y dorado sobre las colinas de Moab. El camino delante de Noemí y Ruth era largo, y cada paso parecía más pesado con la carga emocional que llevaban. El silencio entre las dos mujeres solo se rompía por el sonido de sus pies sobre el suelo seco y por los recuerdos que afloraban con cada pensamiento. Noemí, aún recuperándose de la despedida de Orfa, miró a Ruth. Sabía que esa joven tenía el derecho de rehacer su vida en Moab, rodeada de su familia y sus tradiciones. Noemí no quería que Ruth cargara con el peso de su tristeza y soledad. Después de todo, ya había perdido tanto y no quería ser la causa de más sufrimiento. Fue entonces cuando Noemí se detuvo, respiró hondo y se volvió hacia Ruth, con la intención de, una vez más, convencerla de quedarse. «Hija mía», comenzó Noemí, con la voz entrecortada por la emoción, «ya ha pasado el tiempo de seguirme. No tengo nada más que ofrecerte. Vuelve a la casa de tu madre, donde podrás encontrar consuelo y seguridad. Yo soy una mujer vieja y amargada, y no quiero que tú, tan joven y llena de vida, sigas un camino de sufrimiento a mi lado. Vuelve, Ruth, y que el Señor te bendiga por todo el bien que me has hecho». Ruth, al escuchar esas palabras, sintió que se le apretaba el corazón. Amaba a Noemí como a una madre, una amiga, y sentía una conexión profunda que no podía explicarse con palabras. La idea de dejar a Noemí sola en un mundo tan cruel era inimaginable para Ruth. Sabía que su lugar no estaba en Moab, sino al lado de Noemí, dondequiera que ese viaje las llevara. Con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma, Ruth se acercó a Noemí, tomó sus manos y la miró directamente a los ojos. Allí, en medio de ese momento de dolor e incertidumbre, Ruth sintió que nacía dentro de ella una valentía inquebrantable, y con una voz llena de convicción, declaró: «No insistas en que te deje, o en que me aparte de ti. Donde tú vayas, iré, donde tú vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo,
y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue severamente si algo que no sea la muerte me separa de ti. Esas palabras, tan poderosas y llenas de significado, resonaron en el corazón de Noemí como un bálsamo sobre una herida abierta. Sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, no de tristeza, sino de un profundo agradecimiento y alivio. En ese momento, Noemí comprendió que, incluso en medio de la tragedia, Dios le había dado un regalo inestimable, la lealtad incondicional de Ruth. La declaración de Ruth no era solo una promesa de compañía. Era un compromiso de vida, una elección deliberada de abandonar todo lo que conocía, su tierra, su cultura, sus dioses, para seguir a Noemí y adoptar al Dios de Israel como su propio Dios. Esa decisión estaba cargada de significado, pues implicaba que Ruth estaba renunciando a la seguridad de su vida anterior para abrazar un futuro desconocido. Todo por amor a Noemí y por fe en un Dios que apenas conocía, pero al que estaba dispuesta a servir. Noemí, conmovida por esa demostración de amor y lealtad, no tuvo más fuerzas para insistir. Sabía que Ruth estaba decidida y que esa decisión no había sido tomada a la ligera. Noemí abrazó a Ruth con fuerza, y en ese abrazo, compartieron un entendimiento silencioso de que, independientemente de lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntas. Con esta nueva resolución, las dos mujeres continuaron su viaje hacia Belén. El camino por delante aún era incierto, pero la declaración de Ruth les había dado a ambas una nueva fuerza. Ya no estaban solas, estaban unidas por un vínculo más fuerte que cualquier adversidad que pudieran encontrar. Ruth no solo se comprometió con Noemí, sino también con un Dios que guiaría sus pasos de regreso a Belén, donde comenzaría un nuevo capítulo en sus vidas. Después de días de caminata, Noemí y Ruth finalmente avistaron las colinas familiares de Belén. El viaje había sido largo y agotador, marcado por recuerdos dolorosos e incertidumbres sobre el futuro. Cada paso dado por los caminos polvorientos traía a la superficie los recuerdos de un pasado que Noemí preferiría olvidar, pero que la seguía como una sombra. Ruth, a su lado, no solo compartía el cansancio físico, sino también la carga emocional que Noemí llevaba. Cuando se acercaron a la ciudad, las primeras luces del atardecer ya comenzaban a brillar. El aire estaba lleno del olor de la tierra recién arada y de la brisa suave que venía de los campos. Era el comienzo de la cosecha de la cebada, un tiempo de arduo trabajo, pero también de gran expectativa para los agricultores de la región. Los campos alrededor de Belén estaban llenos de vida, un contraste marcado con el dolor y el vacío que Noemí sentía en su corazón. A medida que se acercaban a las puertas de la ciudad, la noticia de la llegada de Noemí comenzó a difundirse rápidamente. Belén era una ciudad pequeña, donde todos se conocían, y el regreso de Noemí, después de tantos años, era algo que nadie esperaba. Las mujeres de la ciudad, ocupadas en sus tareas diarias, pronto dejaron lo que estaban haciendo para ver con sus propios ojos si era cierto que Noemí había regresado. Las primeras en avistarla fueron las mujeres que trabajaban al borde del camino. Se detuvieron y comenzaron a murmurar entre sí, sorprendidas y confundidas. La mujer que ahora caminaba hacia la ciudad no era la misma que recordaban. La Noemí que había partido de Belén años antes era una mujer llena de vida, con una familia a su lado y esperanza en el futuro. Pero la mujer que ahora regresaba parecía una sombra de sí misma, los hombros encorvados por el peso del dolor, el rostro marcado por el sufrimiento, los ojos sin el brillo de antaño. ¿Es esta realmente Noemí?, se preguntaban las mujeres, asombradas por la transformación que veían ante ellas. La noticia se extendió rápidamente, y pronto un pequeño grupo de habitantes se reunió para recibir a la mujer que una vez había conocido la alegría y la prosperidad, pero que ahora parecía cargada de una tristeza profunda. Noemí, al percibir los murmullos de las personas a su alrededor y al sentir las miradas llenas de pena y sorpresa, sintió un nudo en el corazón. Sabía lo que todos estaban pensando, podía ver la compasión mezclada con la curiosidad en los ojos de las personas que la rodeaban. Incapaz de contener más la pena que la consumía, Noemí levantó la cabeza, y con una voz quebrada, dijo: «No me llamen más Noemí. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga». Esas palabras, pronunciadas con tanta intensidad, resonaron entre los presentes. Mara, que significa amarga, era ahora el nombre que Noemí elegía para sí misma, porque creía que su vida había sido transformada por el dolor y la pérdida. Continuó, con lágrimas luchando por caer de sus ojos: «Partí de aquí llena, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía. ¿Por qué me llamarían Noemí?
cuando el Señor ha traído calamidad sobre mí y el Todopoderoso me ha afligido? El grupo alrededor de Noemí permaneció en silencio, comprendiendo la profundidad de su dolor. Las palabras de Noemí revelaban la historia de una mujer que, en su ausencia, había perdido todo: marido, hijos, y cualquier esperanza de una vida feliz. Ahora, regresaba a su ciudad natal, pero no como la mujer vibrante de antes, sino como alguien que había sido quebrada por las circunstancias. Ruth, que había estado al lado de Noemí todo este tiempo, observaba en silencio. Entendía el dolor de su suegra, pero también sabía que esa llegada a Belén marcaba el comienzo de algo nuevo. Ruth, con su juventud y determinación, estaba lista para enfrentar los desafíos que vendrían. Estaba al lado de Noemí no solo como su compañera, sino como una hija adoptiva, dispuesta a hacer todo lo que estuviera a su alcance para devolver un poco de luz a la vida de Noemí. Mientras las mujeres de Belén procesaban lo que acababan de escuchar, Ruth, con una mirada firme y llena de propósito, apoyó a Noemí y la ayudó a continuar el camino hacia la ciudad. Su viaje aún no estaba completo, de hecho, apenas estaba comenzando. Noemí, que ahora se veía a sí misma como Mara, llevaba la amargura de la pérdida, pero a su lado había alguien que, con amor y lealtad, estaba dispuesta a devolver la esperanza y la redención a sus vidas. Y así, Noemí y Ruth entraron en Belén, una ciudad que sería el escenario de una de las historias más bellas de amor, redención y fidelidad que el mundo haya conocido. Lo que Noemí no podía prever en ese momento de dolor, era que Dios aún tenía planes para ella, planes que transformarían su amargura en alegría, y su sufrimiento en bendiciones incontables. Con el regreso a Belén, Noemí y Ruth enfrentaban un nuevo desafío: cómo sobrevivir en una tierra que, aunque familiar para Noemí, ahora parecía tan distante de todo lo que habían conocido. El hambre y la pobreza eran realidades difíciles, especialmente para dos mujeres solas. Noemí, aún inmersa en su tristeza y amargura, se sentía impotente para proveer para ambas. Pero Ruth, con su juventud y determinación, no se dejó abatir. Sabía que debía actuar para asegurar el sustento de las dos. Fue entonces cuando, un día, Ruth decidió tomar una decisión valiente. Se levantó y, con suavidad, se acercó a Noemí, diciendo: «Déjame ir al campo a recoger espigas, siguiendo a aquel en cuyos ojos yo encuentre favor». Ruth sabía que, durante la cosecha, los trabajadores frecuentemente dejaban caer espigas, que las mujeres pobres y los extranjeros tenían el derecho de recoger. Era una tarea humilde y agotadora, pero Ruth estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alimentar a sí misma y a su querida suegra. Noemí, conmovida por la valentía y determinación de Ruth, dio su permiso con un leve asentimiento de cabeza. «Ve, hija mía», le dijo con una voz temblorosa. Noemí sabía que el trabajo en el campo sería duro, pero también sabía que Ruth poseía una fuerza interior extraordinaria, una fuerza que, en muchos aspectos, sostenía a la propia Noemí. Ruth entonces se dirigió a los campos fuera de Belén, donde los trabajadores ya estaban cosechando la cebada. El sol estaba alto en el cielo, y el calor comenzaba a intensificarse, pero Ruth, con la humildad y la perseverancia que la caracterizaban, comenzó a recoger las espigas caídas. Caminaba de un lado a otro, recogiendo cuidadosamente cada grano que encontraba, agradecida por cada pequeña provisión. Mientras Ruth trabajaba, los trabajadores la observaban con curiosidad. Era raro ver a una joven extranjera, tan dedicada e incansable, trabajando con tanto esfuerzo entre las espigas. Pero Ruth no se dejaba distraer, su mente estaba enfocada en la tarea que tenía delante, y su corazón estaba en paz sabiendo que estaba haciendo lo mejor para cuidar de Noemí. Fue durante ese trabajo que Ruth, sin saberlo, entró en los campos pertenecientes a Booz, un hombre destacado en Belén. Booz era un pariente lejano de Elimelec, el difunto esposo de Noemí, y un hombre conocido por su bondad, sabiduría y riqueza. Ese día, Booz fue a los campos para ver el progreso de la cosecha y saludar a sus trabajadores, como era su costumbre. Caminaba entre los haces de cebada, observando el arduo trabajo de sus siervos, cuando sus ojos se posaron en Ruth. Curioso por la identidad de la joven, Booz llamó a uno de sus capataces y preguntó: «¿A quién pertenece esta joven?». El capataz, conociendo bien la historia de Noemí y Ruth, respondió: «Esta es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella pidió permiso para recoger espigas entre las gavillas. Desde la mañana hasta ahora, ha estado trabajando arduamente, con excepción de un breve descanso». Booz, al escuchar esto,
Quedó impresionado por la dedicación y el coraje de Ruth. Sabía que ella era la extranjera que había dejado todo para acompañar a Noemí y servir al Dios de Israel. Con un corazón lleno de compasión y respeto, Booz se acercó a Ruth. Se dirigió a ella con un tono amable y acogedor, diciendo: «Escucha, hija mía. No vayas a recoger espigas en otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde los hombres están cosechando y ve detrás de ellas. He ordenado a mis siervos que no te molesten. Y, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que los siervos han sacado». Ruth, sorprendida y conmovida por la generosidad de Booz, se inclinó ante él en señal de respeto, y preguntó: «¿Por qué he hallado tanto favor en tus ojos, hasta el punto de que te fijes en mí, siendo yo una extranjera?» Booz respondió con una sonrisa serena: «Me han contado todo lo que has hecho por tu suegra, Noemí. Desde la muerte de tu esposo, como dejaste a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, y que seas ricamente recompensada por el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Las palabras de Booz tocaron profundamente el corazón de Ruth. Sintió una ola de gratitud inundar su ser, y respondió con humildad: «Que siga hallando yo favor a tus ojos, mi Señor. Me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no tengo la posición de una de tus siervas». A partir de ese día, la vida de Ruth comenzó a cambiar. Booz ordenó a sus siervos que dejaran caer deliberadamente algunas espigas para que Ruth pudiera recogerlas con facilidad. Se aseguró de que estuviera protegida y bien cuidada mientras estuviera en sus campos. Ruth, con humildad y gratitud, continuó trabajando arduamente, y al final del día, regresaba a Noemí con el fruto de su trabajo, un sustento que, para ellas, era como un maná caído del cielo. Con el paso de los días, la bondad de Booz hacia Ruth y Noemí no pasó desapercibida. Noemí comenzó a darse cuenta de que la mano de Dios estaba en todo lo que sucedía. Lo que Noemí y Ruth no sabían, sin embargo, era que ese simple acto de recoger espigas en los campos de Booz sería el comienzo de una historia de redención y restauración que Dios había planeado para sus vidas. El sol se elevaba alto en el cielo, marcando el mediodía en los campos de cebada de Belén. Los trabajadores de Booz ya habían pasado horas bajo el calor, cosechando y atando los haces, sus manos callosas moviéndose con la destreza de quienes estaban acostumbrados al arduo trabajo. Entre ellos, Ruth, la joven moabita, continuaba su tarea con una determinación que no pasaba desapercibida. Booz, que ya había escuchado sobre Ruth y la historia detrás de su llegada a Belén, la observaba de lejos mientras trabajaba. Su corazón, ya conmovido por la lealtad y el coraje de Ruth, se sintió aún más tocado al verla recoger espigas con tanto esfuerzo, a pesar del calor y el cansancio. Sabía que Ruth no solo trabajaba por sí misma, lo hacía por Noemí, su suegra, a quien había prometido proteger y cuidar. Decidido a demostrar aún más su consideración, Booz tomó una decisión que mostraría cuánto valoraba a Ruth. Cuando llegó la hora de la comida, se acercó a ella con un gesto acogedor. «Ven aquí», le dijo, con una sonrisa amable. «Siéntate con nosotros y come del pan. Moja tu trozo de pan en el vinagre». Ruth, sorprendida y honrada por la invitación, aceptó humildemente. Se sentó junto a los trabajadores de Booz, una posición que nunca habría imaginado ocupar, siendo una extranjera y, aún más, una viuda sin posesiones. Booz le sirvió con sus propias manos, ofreciéndole grano tostado. Ruth comió hasta saciarse, algo que no le había ocurrido en mucho tiempo, desde que las dificultades se habían abatido sobre ella y Noemí. La bondad de Booz no se detuvo ahí. Quería asegurarse de que Ruth no solo tuviera una comida digna en ese momento, sino que ella y Noemí estuvieran sustentadas por más tiempo. Con una instrucción discreta pero clara, Booz llamó a sus trabajadores y les dijo: «Dejen que ella recoja entre los manojos, incluso donde aún no han recogido todo. No la reprendan. Y además, dejen caer algunas espigas deliberadamente para que ella pueda recogerlas. Déjenlas para ella, y no la molesten». Los trabajadores de Booz, acostumbrados a seguir sus órdenes, asintieron inmediatamente. Entendieron que Booz estaba actuando con compasión y respeto hacia Ruth, y no cuestionaron sus instrucciones. Así, durante el resto del día, Ruth pudo recoger entre los manojos, tomando espigas que, de otro modo, habrían estado fuera de su alcance.
Con cada puñado que recogía, Ruth sentía el peso de la generosidad de Booz sobre ella. Una generosidad que trascendía el simple acto de dar comida. Era un cuidado que revelaba un carácter noble y piadoso. Cuando el día llegó a su fin, Ruth, con su saco lleno de grano, se preparó para regresar a casa. No podía creer la cantidad de cebada que había logrado recoger, era mucho más de lo que esperaba. Una provisión generosa que aseguraría sustento por varios días. Al levantar el saco de grano sobre sus hombros, Ruth sintió la bendición de Dios sobre su vida y sobre la vida de Noemí, manifestada a través de la bondad de Booz. Al llegar a casa, Noemí la esperaba ansiosamente. Cuando vio la cantidad de grano que Ruth había traído, sus ojos se llenaron de asombro y alegría. «¿Dónde recogiste hoy, donde trabajaste? Bendito sea quien se haya fijado en ti», exclamó Noemí, sin poder contener su sorpresa. Ruth, con una sonrisa, contó a Noemí todo lo que había sucedido ese día, incluyendo la bondad de Booz y cómo él le había ofrecido agua, comida, y garantizado que pudiera recoger entre los manojos. Noemí, al escuchar el nombre de Booz, percibió algo que Ruth aún no sabía. Booz era un pariente cercano. Un pariente redentor, alguien que podría tener un papel importante en la restauración de sus vidas. Ese hombre, comenzó Noemí, con la voz cargada de emoción, es nuestro pariente cercano. Uno de nuestros redentores. Esas palabras resonaron en la pequeña casa, llenas de significado. Para Ruth, que aún no comprendía completamente la cultura y las leyes de Israel, Noemí explicó con paciencia y entusiasmo. En Israel, existía una tradición sagrada de que los miembros de la familia tenían la responsabilidad de cuidarse unos a otros en tiempos de necesidad. Un pariente redentor o Goel, como se le llamaba en hebreo, era alguien que tenía el deber de rescatar a los miembros de su familia en momentos de crisis, especialmente en el caso de viudas y huérfanos. El redentor podía comprar la tierra que la familia había perdido, casarse con la viuda para dar continuidad al nombre de la familia, y asegurar que la línea familiar no se extinguiera. Noemí, al darse cuenta de que Booz era uno de esos redentores, vio en ello la mano de Dios obrando de manera poderosa y misteriosa en sus vidas. Ella, que hasta ese momento había sido consumida por la amargura y el luto, sintió que una nueva esperanza brotaba en su corazón. Dios no las había abandonado. Incluso en medio del sufrimiento y las pérdidas, Él estaba tejiendo una historia de redención, y Booz era la clave para ello. Bendito sea el del Señor, que no cesa de ser bondadoso con los vivos y con los muertos, exclamó Noemí, con los ojos brillando de un nuevo fervor. Vio el plan de Dios desenvolviéndose ante sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la oscuridad que envolvía su vida comenzaba a disiparse. Ruth, al escuchar las palabras de Noemí, comprendió la profundidad de lo que estaba sucediendo. No solo había encontrado favor a los ojos de un hombre generoso, había sido guiada por Dios hasta ese campo, hasta Booz, quien ahora podría ser el instrumento de la providencia divina en sus vidas. Noemí, llena de esperanza, comenzó a pensar en las posibilidades que se abrían ante ellas. Sabía que debía ser sabia y cuidadosa, pero también reconocía que era el momento de actuar. Booz no solo era un pariente, era un hombre justo, piadoso, y de carácter noble. Él podría ser el redentor que traería la restauración que Noemí y Ruth tanto necesitaban. Con esta nueva comprensión, Noemí compartió con Ruth su visión de lo que el futuro podría deparar. «Hija mía», le dijo, con una confianza renovada, «quédate cerca de las siervas de Booz y continúa recogiendo en sus campos. No vayas a otro lugar, porque estarás segura bajo su protección. Confiemos en que el Señor nos guiará para hacer lo que debe ser hecho». Y así, el reconocimiento de la providencia divina por parte de Noemí no solo transformó su perspectiva, sino que también trazó un nuevo camino para su vida y la de Ruth. Lo que antes parecía un futuro sombrío ahora estaba iluminado por la esperanza de redención, por la posibilidad de un nuevo comienzo. Pasaron las semanas y la cosecha en los campos de Booz continuaba, llenando los graneros con cebada y trayendo sustento para Noemí y Ruth. La generosidad de Booz había garantizado que ambas no solo sobrevivieran, sino que comenzaran a sentir que la mano de Dios las guiaba hacia un futuro de esperanza. Noemí, sin embargo, sabía que algo más debía hacerse. Reconocía la providencia divina, pero también sabía que era hora de actuar con sabiduría. Una noche, mientras se sentaban juntas en la humilde casa que ahora llamaban hogar, Noemí se volvió hacia Ruth con una mirada pensativa. El brillo en sus ojos indicaba que estaba a punto de compartir algo importante.
Ruth, siempre atenta a las palabras de su suegra, esperaba con expectativa. «Hija mía», comenzó Noemí, con una voz llena de cariño y preocupación, ¿no debería yo buscar un hogar seguro para ti, donde puedas ser bien tratada y vivir en paz? Has sido tan fiel y dedicada, y es justo que encuentres descanso y seguridad para el futuro. Ruth, conmovida por la consideración de Noemí, asintió con la cabeza, aunque sin comprender completamente lo que su suegra estaba sugiriendo. Entonces, Noemí continuó, con una determinación creciente en su voz: «Booz, con cuyas siervas has estado cosechando, es nuestro pariente cercano. Él es uno de nuestros redentores, quien puede redimirnos y devolver la dignidad a nuestra familia. Esta noche, él estará en la era, terminando de trillar la cebada. Tengo un plan, hija mía, y necesito que confíes en mí». Ruth miró a Noemí, su confianza inquebrantable en su suegra evidente en sus ojos. «Dime qué debo hacer», respondió Ruth, lista para seguir las instrucciones de Noemí, aunque aún no entendiera completamente lo que eso significaba. Noemí entonces comenzó a explicar su plan con detalle. «Primero, quiero que te laves y te unjas con aceite, para que estés limpia y perfumada. Luego, vístete con tu mejor manto. Entonces, ve a la era, pero no te des a conocer a Booz hasta que él haya comido y bebido y esté de buen ánimo. Cuando se acueste para descansar, observa el lugar donde duerme. Después, ve hasta allí, descubre sus pies y acuéstate. Él te dirá lo que debes hacer». Ruth, al escuchar estas instrucciones, se sorprendió. El plan de Noemí era audaz y lleno de significado cultural. Noemí estaba instruyendo a Ruth a acercarse a Booz de una manera que era tanto humilde como simbólica. Al acostarse a los pies de Booz y cubrirlos, Ruth estaría pidiéndole, de manera respetuosa, que la tomara bajo su protección, como su redentor. Ese acto, aunque simple, estaba cargado de implicaciones. Booz, como un hombre justo y piadoso, entendería de inmediato lo que Ruth estaba pidiendo, que cumpliera el papel de redentor, ofreciendo a ella y a Noemí no solo protección, sino también la oportunidad de redención y restauración dentro de la comunidad de Israel. Ruth, siempre leal y obediente, miró a Noemí con gratitud. «Haré todo lo que me digas», respondió, con una voz llena de determinación. Ruth confiaba plenamente en el juicio de Noemí y sabía que su suegra estaba actuando con sabiduría y discernimiento, guiada por Dios. Esa noche, mientras el crepúsculo caía sobre los campos y las eras, Ruth se preparó conforme a las instrucciones de Noemí. Se lavó, se ungió con aceite perfumado y se vistió con su mejor manto. Cada gesto se hizo con cuidado, reflejando tanto la humildad como el respeto que tenía por Booz y por la misión que estaba a punto de cumplir. Al llegar a la era, Ruth se mantuvo a distancia, observando a Booz mientras trabajaba, comía y bebía con sus siervos, celebrando la conclusión de otro día de cosecha. Cuando finalmente Booz se retiró a descansar, acostándose en un rincón de la era, Ruth esperó pacientemente hasta que él se durmiera. Con el corazón latiendo fuerte, pero con la mente resuelta, Ruth se acercó a Booz. Silenciosamente, se agachó y, con reverencia, descubrió sus pies, acostándose a sus pies, tal como Noemí le había instruido. Era un gesto de humildad y sumisión, pero también de gran coraje y fe. Mientras Ruth aguardaba en silencio, envuelta en la oscuridad de la noche, el plan de Noemí comenzaba a desarrollarse. Lo que parecía ser un simple acto de humildad era, en realidad, una petición profunda de redención y protección, una petición que no solo impactaría el futuro de Ruth, sino también el de Noemí, y eventualmente, toda la descendencia de Israel. La providencia divina, reconocida por Noemí, estaba en acción. Su plan, guiado por la sabiduría y la fe, había colocado a Ruth en el camino de Booz, un camino que Dios había trazado con precisión. Y así, en ese silencio, bajo el cielo estrellado, la historia de Ruth y Booz estaba a punto de dar un nuevo paso, lleno de esperanza y promesas. El tiempo parecía arrastrarse en esa quietud nocturna. Ruth, acostada allí, sabía que ese momento era crucial. La luna iluminaba la escena de manera sutil, mientras el viento suave movía las espigas de cebada a su alrededor. Entonces, en medio de la noche, Booz se movió, despertando de su sueño. Al percibir algo a sus pies, se dio la vuelta de repente, y para su sorpresa, vio a una mujer acostada allí. «¿Quién eres?», preguntó Booz, su voz baja y llena de asombro, pero también de preocupación. En su mirada, había la confusión de alguien despertado de un sueño.
mezclada con la curiosidad por lo que estaba ocurriendo. Ruth, con el corazón acelerado, levantó la cabeza y respondió con una voz suave, pero firme: «Soy tu sierva Ruth. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres mi redentor». Esas palabras, pronunciadas con toda humildad y esperanza, resonaron profundamente en el corazón de Booz. Al pedirle que extendiera su manto sobre ella, Ruth no estaba simplemente pidiendo refugio, le estaba pidiendo que cumpliera su papel como redentor, que asumiera la responsabilidad de cuidar de ella y de Noemí, y que asegurara el futuro de su familia. Booz, al escuchar la petición de Ruth, comprendió de inmediato lo que eso significaba. No solo reconocía el coraje que Ruth demostraba al hacer tal petición, sino también el honor y la lealtad que ella mostraba hacia Noemí y la familia de Elimelec. Un sentimiento de admiración y respeto por Ruth creció dentro de él. «Que el Señor te bendiga, hija mía», dijo Booz, su voz ahora llena de ternura y admiración. «Has mostrado aún más bondad ahora que antes, al no correr tras hombres más jóvenes, ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues toda la ciudad de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa». Booz sabía que Ruth era una mujer de carácter noble, y su decisión de ponerse bajo su protección no estaba motivada por intereses personales, sino por un profundo sentido del deber y la lealtad. También sabía que había un detalle por resolver: había otro pariente, más cercano que él, que tenía el primer derecho de redimir a la familia de Noemí. Pero Booz, decidido a actuar con integridad, prometió a Ruth que resolvería la situación a la mañana siguiente. «Quédate aquí esta noche», continuó Booz, «y por la mañana veremos qué sucede. Si él quiere redimirte, muy bien, pero si no quiere, yo lo haré. Tan cierto como vive el Señor». Con esas palabras, Booz aseguró a Ruth que ella y Noemí estarían protegidas, independientemente de lo que ocurriera. Él estaba listo para tomar a Ruth como su esposa y redimir a la familia de Elimelec, si esa era la voluntad de Dios. Ruth permaneció a los pies de Booz hasta el amanecer, pero antes de que el día clareara completamente, Booz la despertó suavemente, pidiéndole que regresara a casa discretamente, para que nadie supiera que una mujer había estado en la era. Antes de dejarla partir, Booz llenó su manto con una gran cantidad de cebada, una provisión generosa que simbolizaba el cuidado que ya comenzaba a demostrar por ella y por Noemí. Ruth, con el corazón lleno de gratitud y esperanza renovada, regresó a casa cargando el regalo de Booz. Al llegar, Noemí la esperaba ansiosa, queriendo saber cómo había sido el encuentro. Cuando Ruth contó todo lo que había sucedido, Noemí sonrió, satisfecha. Ella vio claramente la mano de Dios guiando cada paso de ese plan. «Ahora, hija mía», dijo Noemí, «espera para ver qué sucede. Booz no descansará hasta que resuelva este asunto hoy mismo». Y así, mientras el día comenzaba a despuntar sobre Belén, Ruth y Noemí esperaron con el corazón lleno de esperanza. Sabían que su destino estaba en las manos de Dios y que, independientemente de quién fuera el Redentor, la providencia divina estaba guiando cada paso. Booz, por su parte, salió de la era con determinación. Estaba decidido a resolver el asunto de la manera más justa y honorable posible. El coraje y la virtud de Ruth habían tocado profundamente su corazón, y estaba listo para hacer lo que fuera necesario para asegurar que ella y Noemí fueran rescatadas y cuidadas. El compromiso que Booz asumió en ese encuentro nocturno en la era no era solo con Ruth, sino con el propio Dios, en quien confiaba para guiar cada decisión. Booz quería garantizar que Ruth y Noemí estuvieran protegidas y que la descendencia de Elimelec fuera preservada. Booz se dirigió a la puerta de la ciudad, el lugar donde se trataban las cuestiones legales y donde los ancianos se reunían para juzgar y ser testigos de transacciones importantes. La puerta de la ciudad era más que una simple entrada, era el centro de la vida comunitaria, donde se tomaban las decisiones que moldeaban el futuro de la ciudad. Al llegar, Booz se sentó en uno de los bancos de piedra y esperó la llegada del pariente más cercano, aquel que tenía el primer derecho de redimir las tierras de Elimelec y tomar a Ruth como esposa. No pasó mucho tiempo antes de que este hombre pasara por la puerta, y Booz, siempre directo, lo llamó. «Ven, siéntate aquí», dijo Booz, llamándolo por su nombre e indicándole un lugar a su lado. El hombre, curioso sobre lo que Booz quería discutir, aceptó prontamente la invitación. Booz, conociendo las tradiciones y sabiendo la importancia de formalizar el proceso, llamó a 10 de los ancianos de la ciudad para que se unieran a ellos como testigos.
Una vez que todos estuvieron reunidos, Booz comenzó a exponer el asunto con claridad. ¿Sabes que Noemí, que ha vuelto de Moab, está vendiendo la parte de las tierras que pertenecía a nuestro pariente Elimelec? Comenzó Booz, mirando directamente al hombre frente a él. Pensé que debía informarte y sugerir que las compres aquí, en presencia de estos ancianos y del pueblo. Si quieres redimirlas, hazlo, pero si no quieres, dímelo, para que yo lo sepa. Pues nadie más tiene el derecho de redimirlas, excepto tú, y después yo. El pariente, al escuchar la oferta, reflexionó por un momento. Adquirir las tierras de Elimelec parecía un buen negocio, algo que aumentaría sus posesiones y podría beneficiar a su familia. Respondió rápidamente, yo las redimiré. Pero Booz, conociendo todos los detalles de la ley y siendo un hombre de justicia, mencionó el punto crucial que el pariente necesitaba considerar. El día que adquieras las tierras de Noemí, continuó Booz, también estarás adquiriendo a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para perpetuar el nombre del fallecido sobre su herencia. Ese detalle complicaba la situación. El pariente sabía que, al tomar a Ruth como esposa, estaría comprometiéndose no solo a cuidar de ella y de Noemí, sino también a asegurar que la herencia de Elimelec pasara a los descendientes de Ruth, y no a sus propios hijos. Esto significaba que cualquier inversión que hiciera en las tierras y en la familia no traería beneficios directos a su propia descendencia. Comprendiendo las implicaciones, el pariente retrocedió. En ese caso, no puedo redimirlas, porque podría perjudicar mi propia herencia. Puedes redimir la tierra y a Ruth en mi lugar. Yo no puedo hacerlo. Con esa declaración, el camino quedó libre para que Booz actuara como redentor. Para sellar el acuerdo de manera pública y formal, según la costumbre de la época, el pariente más cercano se quitó la sandalia y se la entregó a Booz. Este gesto, aunque simple, era una forma legal de confirmar que renunciaba a su derecho y que Booz ahora asumía la responsabilidad de redimir las tierras y casarse con Ruth. Booz, sosteniendo la sandalia en sus manos, se volvió hacia los ancianos y todos los presentes en la puerta de la ciudad. Proclamó en voz alta para que todos oyeran: Hoy ustedes son testigos de que he adquirido de Noemí todas las propiedades de Elimelec, Quilión y Malón. También tomo a Ruth, la moabita, viuda de Malón, como mi esposa, para mantener el nombre del fallecido sobre su herencia, para que su nombre no desaparezca entre sus parientes y de la puerta de su ciudad. Ustedes son testigos de esto hoy. Los ancianos y todos los presentes respondieron al unísono, bendiciendo a Booz y a Ruth: somos testigos. Que el Señor haga a la mujer que está entrando en tu casa como Raquel y Lea, que juntas formaron las tribus de Israel. Sé poderoso en Éfrata y adquiere renombre en Belén. Y que tu casa sea como la casa de Pérez, a quien Tamar dio a luz a Judá, a través de la descendencia que el Señor te dé de esta joven. Con el acuerdo sellado, Booz había cumplido su palabra. Ahora era no solo el redentor legal, sino también el protector y esposo de Ruth. El amor y la integridad que habían guiado sus acciones eran evidentes para todos, y Dios estaba bendiciendo cada paso del camino. Ruth, al saber de la resolución, sintió su corazón desbordarse de gratitud. Dios, en su infinita bondad, había provisto no solo un esposo, sino también un hombre de carácter y fe, que estaba dispuesto a hacer lo correcto, incluso si eso significaba sacrificar sus propios intereses. Noemí, al ver el desenlace de todo el proceso, comprendió plenamente la profundidad de la providencia divina. Ella, que antes se había sentido amargada y vacía, ahora veía ante sus ojos la restauración de su familia y la continuación del linaje de Elimelec. Los días siguientes a la resolución de Booz estuvieron marcados por una gran alegría en Belén. La noticia de que Booz había redimido a Ruth y decidido casarse con ella se esparció rápidamente por la ciudad. La historia de una joven moabita que había dejado su tierra natal, mostrando lealtad a su suegra Noemí y dedicándose al Dios de Israel, ahora se estaba transformando en una bella narrativa de redención y esperanza. Booz, un hombre respetado e íntegro, hizo todos los preparativos necesarios para el matrimonio. No había dudas entre el pueblo de Belén sobre la nobleza de su acto, y muchos admiraban su disposición a seguir las leyes de Dios y cuidar de aquellos que estaban bajo su responsabilidad. Ruth, por su parte, se preparaba para el nuevo papel que asumiría como esposa de Booz y como parte de la comunidad de Israel, una posición que aceptó con gratitud y humildad. El día de la boda llegó, y Belén fue tomada por un ambiente de celebración. El pueblo se reunió para presenciar la unión de Booz y Ruth,
sabiendo que aquel matrimonio no era solo la unión de dos personas, sino también un símbolo de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Las mujeres de la ciudad, que antes habían murmurado sobre el retorno amargo de Noemí, ahora la felicitaban, viendo cómo Dios había transformado su tristeza en alegría. La ceremonia fue simple, pero profundamente significativa. Booz, con Ruth a su lado, declaró ante los ancianos y toda la comunidad su compromiso de amarla, protegerla y cuidarla, conforme a la ley de Dios. Ruth, por su parte, prometió ser una esposa fiel y seguir el camino del Señor, el Dios de Israel, con todo su corazón. Después del matrimonio, Booz llevó a Ruth a su hogar, y juntos comenzaron una nueva vida, marcada por amor, respeto y fe. La bendición de Dios sobre esa unión era evidente, y no pasó mucho tiempo antes de que Ruth concibiera un hijo. El nacimiento de ese hijo fue celebrado no solo por Booz y Ruth, sino por toda Belén, que veía en ese niño una señal clara de la bondad y la misericordia de Dios. Noemí, que antes se llamaba Mara debido a su amargura, ahora sostenía a su nieto en sus brazos con lágrimas de alegría en los ojos. Las mujeres de la ciudad vinieron a ella, diciendo: «Bendito sea el Señor, que hoy no te ha dejado sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Este niño restaurará tu vida y te sustentará en la vejez, pues es hijo de tu nuera, que te ama y que es mejor para ti que 7 hijos». Noemí, ahora restaurada y plena, miró al niño con un corazón lleno de gratitud. Llamó al niño Obed, que significa siervo, porque él sería un siervo de Dios, un eslabón en la gran cadena de la historia de redención que Dios estaba escribiendo. Obed creció en Belén, en una familia marcada por la fe y la fidelidad a Dios. Fue criado con los valores de sus padres, aprendiendo desde joven sobre el amor y la lealtad que habían unido a Booz y Ruth, y sobre la providencia divina que había conducido sus vidas. Cuando Obed se convirtió en hombre, se casó y tuvo un hijo llamado Isaí, quien, a su vez, se convirtió en el padre de David, el gran rey de Israel. El linaje de Obed, que comenzó con la unión de Booz y Ruth, no era solo una sucesión de nombres, era el cumplimiento de las promesas de Dios. De David, muchos años después, vendría Jesucristo, el Salvador del mundo, quien traería redención no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Así, la historia de Ruth y Booz, marcada por actos de fe, amor y obediencia, se convirtió en parte de la historia más grande de todas, la historia de la salvación que Dios estaba preparando desde la fundación del mundo. El matrimonio de Ruth y Booz no solo trajo alegría y redención a sus propias vidas, sino que también estableció el linaje real de donde vendría el Mesías, cumpliendo las profecías y demostrando que, en todo momento, Dios está en control, guiando los pasos de aquellos que confían en Él. La historia de Ruth es un poderoso testimonio de la fidelidad, la lealtad y el amor que trasciende las barreras culturales y religiosas. Nos muestra cómo Dios puede transformar circunstancias difíciles y dolorosas en un futuro glorioso, no solo para individuos, sino para toda la humanidad. El viaje de Ruth, de ser una viuda moabita a convertirse en una de las matriarcas de Israel, es una inspiración para todos nosotros, enseñándonos a confiar en Dios y a ser leales a nuestras familias y al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir más contenidos inspiradores como este. Y comparte en los comentarios, ¿qué es lo que más te impactó de la vida de Ruth? Estamos ansiosos por saberlo. Hasta el próximo vídeo.